invasiva, la cual va a ser realizada por Laura Rodríguez y Daniel Quiroga, ambos miembros activos del EMIG, junto con la colaboración de la doctora María Fernanda Parra, residente de cuarto año de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. Muchachos, tienen la palabra. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues como digo Santiago, vamos a ver la presentación de parámetros básicos de ventilación mecánica invasiva con mi compañera Laura Vanessa, médico general, yo Daniel Francisco Quiroga, estudiante de 10º semestre, y agradecerle mucho a la doctora María Fernanda Parra por habernos ayudado a lo largo de esta presentación. Entonces, pues inicialmente recuerden que tenemos nuestro simposio académico de medicina de emergencias 23 y 24 de mayo, es decir, ya, o sea, ya casi en 3 días, ¿sí? Empieza a las 7 a.m. Entonces, a todos los que estén interesados, esto es algo muy importante, más puntualmente a todos pues, los que nos interesan en medicina de emergencias, esto nos puede ayudar también en nuestro trabajo de médicos generales y ya también hacia la residencia. Pero bueno, entonces empecemos con la presentación. Primero vamos a hablar un poco acerca de la introducción, vamos a ver un poco de la fisiología, los modos comunes de la ventilación mecánica, cómo vamos a evaluar la mecánica ventilatoria, los ajustes como tal del ventilador y cómo vamos a hacer la sedación analgesia en estos pacientes. Entonces vamos a empezar un poco con la introducción. Entonces, ¿qué es la ventilación mecánica invasiva? La idea de esta es proporcionar asistencia ventilatoria a los pacientes. Uy, perdón, yo voy a prender mi cámara. Perfecto. Entonces, darle asistencia ventilatoria a los pacientes con escaso nivel de actividad respiratoria espontánea, es decir, los pacientes que no pueden iniciar la respiración. ¿Cuáles son los objetivos de esta principalmente? Primero, proveer el soporte fisiológico minimizando el riesgo, es decir, que el paciente pueda respirar a través del ventilador. Segundo, mantener el intercambio gaseoso, el cual es pues, vital. Sin intercambio gaseoso, pues sencillamente el paciente no puede vivir. Pero tenemos que recordar que este no es un tratamiento, no podemos decirle al paciente, no, le vamos a colocar ventilación mecánica y así vamos a tratarlo. Esto es algo que vamos a darle de soporte al paciente mientras le vamos realizando todo el tratamiento. Entonces, algo muy importante que tenemos que saber primero es que la ventilación fisiológica, digamos, de nosotros aquí sentados viendo la charla y yo dictándola, es una que se hace por presión negativa. Es decir, durante la inspiración el diafragma se va a contraer, igual que los músculos intercostales, lo cual va a aumentar el volumen de la cavidad torácica y va a generar una presión negativa para que entre el aire. Cuando se hace la expiración, lo que hace es que se van a relajar estos músculos y va a salir el aire. Lo que pasa con la ventilación mecánica es que hay una presión positiva que viene del ventilador y entra hacia los pulmones durante la inspiración, pero se va a permitir expiración pasiva, es decir, el ventilador va a ejercer toda la presión sobre pues, el volumen y la cavidad torácica. En el momento que la deja de ejercer, de manera pasiva, el paciente va a expirar, digamos. Esta puede ser controlada completamente por el ventilador o como resultado del esfuerzo inspirativo del paciente, que es lo que vamos a ver más adelante. Algo muy importante tener en cuenta y también nos va a ayudar a determinar los modos del ventilador es que se tiene que superar la resistencia para proveer el flujo, no solo de la vía aérea, la tráquea, la laringe del paciente, de las secreciones, también depende de las patologías, sino también a su vez del tubo y de las propias mangueras del ventilador. Y recordemos también algo muy importante que es el PIP, la presión positiva al final de expiración, que es para prevenir el colapso pulmonar excesivo, pero esto ya lo vamos a ver más a fondo más adelante. Bueno, también tenemos que tener claro cuestiones de la fisiología también para entender mejor cómo se da la ventilación. Entonces, con respecto a la vía aérea, tenemos que esta va a iniciar con un tubo único, pues llamado tráquea, que esta va a contar con múltiples anillos cartilaginosos. Ese tubo se va a ir ramificando consecutivamente y va a ir disminuyendo su diámetro y también asimismo el porcentaje de cartílagos que va a tener. Entonces, este va a iniciar a separarse en el bronquio fuente derecho e izquierdo, los cuales se van a ir después diferenciando en los bronquios lobares y posteriormente en los bronquios segmentarios. Hasta esta parte de aquí tendríamos lo que se le llama la vía aérea de conducción o que también es conocida como el espacio muerto, pues esta es la parte de la vía aérea que se encarga solamente del transporte de aire que se realiza ya sea cuando se realiza la inspiración o cuando se realiza la expiración. Y ya como tal los bronquios terminales que van a estar ya en la parte de los alveolos, ya son los que se encargan ahí sí de realizar el intercambio gaseoso. Siguiente. Generalmente tenemos en cuenta que el espacio muerto normalmente tiene un volumen equivalente a 150 cc.
Entonces, el espacio muerto, el que ya vimos es el anatómico, generalmente se iguala al fisiológico, sin embargo, hay algunos momentos donde el fisiológico puede verse aumentado o pues tiene una incongruencia con respecto al anatómico. Entonces, en el fisiológico vamos a hablar que son esas áreas que aunque van a estar ventiladas, no se encuentran perfundidas y por lo tanto no están capacitadas para hacer ese intercambio gaseoso. Un ejemplo de esto en la imagen de la derecha podría ser como por ejemplo cuando ocurre un tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí vamos a ver que se va a parar la circulación de una zona, entonces no va a haber el intercambio gaseoso adecuado en ese alvéolo, lo que va a generar un espacio muerto fisiológico. Ahí, siguiente. Con respecto a los volúmenes pulmonares, entonces el volumen tidal, o también conocido como volumen corriente, es el volumen que nosotros generamos normalmente cuando hacemos una inspiración y una expiración normal, en nuestra respiración normal, no forzada. Cuando ya hablamos del volumen de reserva inspiratoria, entonces va a ser ese volumen adicional cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, una inspiración máxima. Entonces ese volumen que se sale es ya del volumen tidal. Y el volumen de reserva expiratoria es una vez realizamos una expiración normal y generamos una expiración profunda, va a ser ese también adicional que vamos a tener ahí, que pues ese va a llegar hasta el volumen residual, que como también se nos mencionaba Daniel, es necesario que tengamos un volumen mínimo para evitar el colapso de los alveolos. Entonces ese es el volumen que siempre permanece en el interior del pulmón luego de una expiración profunda. Siguiente. Con respecto a las capacidades pulmonares, estas básicamente van a ser la suma de los distintos volúmenes pulmonares. Entonces, la capacidad vital es el volumen que puede movilizar uno durante una expiración y una expiración máxima. Entonces, básicamente hacer la suma de todos los volúmenes menos el del volumen residual, porque recuerden que ese, así sea con una expiración máxima, se queda ahí. ¿Listo? Y está también la capacidad funcional residual, que va a ser el volumen que queda en el interior del pulmón luego de una expiración normal. Entonces aquí vamos a sumar el volumen residual y el volumen residual expiratorio. Y ya la capacidad pulmonar total, pues ya va a ser la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay algunos pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, que van a tener una restricción de la expansión del pulmón, por lo que la capacidad total del pulmonar se va a disminuir y pues por ende también la capacidad vital. Entonces siempre es importante tener en cuenta esas patologías de base como la fibrosis pulmonar, el EPOC, también si generan un atrapamiento de aire, una hiperventilación, que también lo vamos a ver un poquito mejor adelante en qué se puede ver representado esto en las gráficas para evaluar la mecánica ventilatoria y en qué puede suceder con el paciente. Entonces, básicamente las propiedades que van a determinar la expansión del pulmón van a ser la elastancia, que es básicamente el cambio de presión que se presenta con un cambio de volumen. Entonces, esto se ejemplifica muy bien en que es básicamente la inversa de la distensibilidad, o sea, se da cuando se da la expiración y cuando pues el pulmón va a volver a su tamaño normal. La distensibilidad ya es el cambio de volumen que se presenta con un cambio de presión, que esto es lo que vamos a ver en la inspiración, que recuerden que, por ejemplo, lo puede ver disminuido procesos como la fibrosis y también la presión en el interior del pulmón y más específicamente dentro de los alveolos va a depender directamente de la tensión superficial. Entonces, esta tensión superficial alveolar va a ser la tendencia del alveolo a colapsar con una posterior dificultad para la reexpansión. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que esto es inversamente proporcional al radio de la esfera, que esto se le conoce básicamente como la ley de Laplace. Entonces, algo que va a ayudar a disminuir la tensión superficial va a ser lo que conocemos como el surfactante, que este pues es excretado por los neumocitos tipo 2 del pulmón.
Listo, entonces, ya habiendo hablado un poco de cómo funciona nuestro cuerpo fisiológicamente normal, digamos, vamos a hablar un poco de los métodos comunes con los que podemos iniciar un ventilador. Pero para eso primero tenemos que saber algunas definiciones. Entonces, lo primero que tenemos es el trigger o el disparador. Esta es una variable que lo que nos va a indicar es cuándo va a ocurrir la inspiración, es decir, cuándo se inicia. Esta puede ser determinada por tiempo, o sea, desde la última respiración, es decir, colocar el ventilador. Estas respiraciones por minuto o cada cierto tiempo hago una respiración. Puede ser por presión también, determinando cuánta presión queremos que entre al pulmón, o por flujo. Por flujo es cuando el ventilador va a detectar que pues hay un flujo de aire hacia el pulmón por la misma presión negativa, en caso de que el paciente pueda iniciar la respiración, y lo que hace el ventilador es ayudarle al paciente, pero este modo ya lo vamos a ver más adelante. Otra variable o definición que necesitamos saber es el control límite. Esto es la manera en la que el ventilador va a proporcionar la respiración, que también ya lo vamos a ver, que entonces puede ser por flujo, por volumen o por presión. Tenemos el ciclado también, que se nos va a determinar cuándo termina la inspiración y se inicia la otra expiración, que esa puede ser también por tiempo, volumen o flujo. Y ya digamos todas estas variables en conjunto se llaman los modos de ventilación mecánica, que es el conjunto de reglas o algoritmos que vamos a cuadrar en el ventilador para iniciar la inspiración y expiración del paciente. Entonces vamos a ver ahora la primera, vamos a ver principalmente las básicas, que son tres. Vamos a empezar por esta, que es la controlada por volumen. Entonces esta es la administración de un volumen corriente determinado a los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a colocar al ventilador, yo quiero darle este volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cuadrar la tasa de flujo, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el PIB y el FiO2. Puntualmente, ¿qué valores vamos a colocar en estas partes? Lo voy a hablar más adelante, pero vamos a explicar cómo funciona cada uno. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, yo coloco el volumen corriente que queremos darle al paciente, la frecuencia respiratoria, es después de que saque ese volumen corriente que le di, al cuánto tiempo después quiero, el PIB y la FiO2. Entonces, la ventilación, perdón, va a terminar una vez ya se haya proporcionado todo el volumen corriente. Entonces, digamos, ¿qué pasa con esto? Nosotros, la variable independiente o la variable que controlamos nosotros sería el volumen. Entonces, es esta gráfica que vemos acá abajo. Entonces, nosotros decimos, dele este volumen. Y así se va a seguir dando el volumen de manera ciclada, digamos. Pero hay una variable dependiente que nosotros no vamos a controlar, que es la presión. Esta va a ser determinada por la resistencia de la vía aérea y el compliance. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si tenemos un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, que tenga una exacerbación de EPOC, que tenga un asma severo, que tenga mucha resistencia en la vía aérea, yo le voy a decir al ventilador, listo, déle este volumen. Pero tal vez el ventilador, para querer darle ese volumen, va a tener que aumentar mucho la presión, lo cual nos podría generar un trauma. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta siempre, pues cuando pues, lo elijamos controlado por volumen. Entonces aquí un poco de lo que ya dije, cuáles son las ventajas del controlado por volumen, pues principalmente que vamos a garantizar un volumen corriente, es decir, que el paciente esté haciendo la inspiración con el volumen que nosotros queramos, el tiempo de ventilación, es decir, durante cuánto tiempo que lo queremos, y la tasa de flujo a la cual queremos que se pase el volumen. ¿Cuál es la desventaja? Como ya les dije, que se puede generar una presión muy alta si hay mucha resistencia en la vía aérea y el ventilador al querer, digamos, forzar todo ese volumen dentro del pulmón, pues puede llevar a una lesión o un barotrauma. Otro de los modos que tenemos los ventiladores es el controlado por presión. En este lo que vamos a aplicar, digamos, de variable independiente es una presión a las vías respiratorias durante la respiración para pues que se puedan expandir los pulmones durante un tiempo determinado. Entonces aquí, ¿qué es lo que le vamos a cuadrar al ventilador? La presión inspiratoria, el tiempo de inspiración y la frecuencia respiratoria, más del PIB y la FiO2. Entonces aquí vamos a ver pues otra vez la gráfica. Aquí en la parte de arriba podemos ver la presión. Entonces aquí decimos, listo, el ventilador, pásele esta cantidad de presión que vamos a ver más adelante durante X tiempo y cuando pase ese tiempo ya deja de aplicar la presión. Ahí el volumen que pase, pues digamos medio podríamos manejarlo dependiendo de la resistencia, pero lo que el ventilador va a tratar de aportar sí o sí es la presión que nosotros le estemos diciendo. Entonces la respiración va a terminar una vez pase el tiempo que haya terminado. Entonces yo le digo pase esta esta presión, perdón, a 8 respiraciones por minuto. Entonces el ventilador va a calcular el tiempo de las respiraciones por minuto, es por dar un ejemplo, o 14 o 16 respiraciones por minuto, y las va a dar de esta manera. Aquí, ¿cuáles son las variables dependientes que vamos a tener? El flujo y el volumen, como ya les dije, que como siempre, todo va a depender de los cambios en la resistencia y el compliance. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, otra vez el mismo ejemplo con EPOC, con asma,
pues puede ser que necesitemos presiones muy altas para poder darle el volumen que queremos. Entonces aquí de pronto preferimos cuadrarlo por presión, pero no vamos a poder ver específicamente o no vamos a poder garantizarle más bien siempre el volumen que queremos al paciente, sino solo la presión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas en este modo? Principalmente en condiciones clínicas en las que el control de la presión de las vías respiratorias es obligatorio para reducir el riesgo de barotrauma, como ya dije en el EPOC y en el asma, pero una de las desventajas es que no se puede garantizar ni limitar el volumen corriente. Entonces puede ser que le estemos dando mucho volumen al paciente o muy poco volumen. Dependiendo, como ya les dije, de la resistencia y el compliance. Entonces aquí tenemos una pequeña tabla. Entonces, primero lo de la controlada por presión, pues ya dije qué parámetros son los que podemos cuadrar, cuáles son los independientes y las condiciones clínicas. Entonces, el controlado por presión, pues lo vamos a utilizar principalmente en las condiciones clínicas en las que el paciente tiene una vía aérea estrecha de alguna manera, o por la que es muy difícil pasar la ventilación, como el asma y el EPOC. Y la controlada por volumen la podemos usar en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en obesidad o en quemados. Ya pasar, digamos, a la última de los modos básicos de ventilación, esta es la presión soporte. Esta como tal es una ventilación en donde la inspiración va a estar controlada, pero toda la respiración se va a pasar por el flujo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el paciente es el que va a iniciar todas las ventilaciones. Entonces, yo le puedo colocar a la máquina qué presión inspiratoria quiero pasarle, el PIP y la FO2, y adicionalmente en algunos casos también cuántas ventilaciones por minuto. Pero aquí realmente lo que va a pasar es que el paciente está intubado, pero va a estar en un estado que no va a ser sedado completamente, sino que el paciente puede iniciar la respiración, el ventilador va a detectar esto y le va a ayudar solo con la presión. Y ya cuando el paciente termine la respiración, la inspiración y vaya a comenzar con la expiración, el ventilador deja de pasar la presión y ya el paciente hace la expiración por él mismo de manera pasiva. Bueno, ya con respecto a la evaluación de la mecánica ventilatoria, entonces, en el primer modo que les hablaba mi compañero, el controlado por volumen, vamos a ver que si llegamos a tener un aumento de la resistencia o un empeoramiento de la distensibilidad o ambos, esto va a provocar un aumento de la presión. Entonces, lo ideal es que nosotros diferenciemos en este modo cuál de las dos es lo que le está sucediendo al paciente, si aumento de la resistencia o disminución de la distensibilidad. Y esto lo podemos hacer o diferenciar comparando básicamente la presión máxima durante la inspiración y la presión necesaria para mantener el pulmón inflado una vez que se ha detenido el flujo inspiratorio, también conocido esto como la presión de meseta o presión de plateo. Entonces, nosotros vamos a observar que se va a ver un gran diferencial entre esa presión pico y la presión meseta cuando el factor limitante del suministro de gas va a ser la resistencia al flujo aéreo. Entonces, por ejemplo, hay una vía aérea obstruida, pero pues los pulmones se encuentran normales. Y en cambio se va a producir un pequeño diferencial cuando el factor limitante va a ser la distensibilidad de los sistemas respiratorios. Entonces, aquí tenemos ya la vía aérea permeable normal, pero puede que la persona tenga una enfermedad pulmonar eh, que le esté conllevando esto. Siguiente. Entonces, aquí vemos unas gráficas que nos representan un poco mejor lo que les acabé de mencionar. Entonces, en la gráfica A es básicamente la curva de presión normal versus tiempo. En el caso del modo de control por volumen. Entonces, ya en la parte B, vemos la que les decía de que va a tener un pico, un pico elevado y un gran diferencial con la presión meseta. Entonces, esto lo vemos secundario a incrementos de la resistencia. La otra, la C, vemos que están esa poca diferenciación entre la presión pico y la presión de meseta, que se va a ver más secundario a problemas con la distensibilidad o pues un pobre compliance. Y ya en la D, vamos a ver que va a haber un pico, una presión pico elevada, también una presión de plateado, pero hay algo clave ahí abajo y es que además de la PIP, también vamos a ver que el paciente está presentando
un autopip, que esto suele pasar en pacientes, por ejemplo, con asma o con EPOC, donde ellos no pueden expulsar todo el aire, entonces se va presentando de manera progresiva una hiperinflación. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque va a empezar a colocar los músculos respiratorios en desventaja mecánica, va a aumentar el trabajo respiratorio y va a favorecer de que pueda generar un barotrauma. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor en las siguientes diapositivas. Si quieres, dale siguiente. Aquí hay una tablita resumen básicamente de los valores normales que tendemos a tener del volumen total, la frecuencia respiratoria, el PIP, que ahorita pues igual mis compañeros ahondaron un poquito mejor en estas. Y tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros no podemos modificar la presión pico, la presión de meseta, sino que estos son valores toca ser evaluados en el paciente, o sea, mirar cuántos tiene que estar siendo la presión pico, o sea, la presión necesaria inicialmente para vencer las resistencias de la vía aérea y de la distensibilidad del pulmón, y después también mediante una mecánica ventilatoria, que es básicamente que una vez sea la inspiración, se realiza la presión que se quita la presión que se le está realizando y se va a ver una reducción de la presión que gradualmente se va convirtiendo en la presión meseta. Entonces, esto solamente puede ser evaluado ya una vez el paciente pues esté muy conforme con el ventilador, que no esté generando esfuerzos respiratorios, o en los pacientes que, por ejemplo, están, pues que claramente estén muy sedados, pero pues también tienen un bloqueo neuromuscular. Entonces son evaluaciones que se le hacen al paciente. El que sí podemos variar es el PIP. Siguiente. Entonces, en el modo controlado por presión, aquí hay que tener en cuenta que la presión inspiratoria se fija en el valor establecido pues por el operador, el médico. Entonces, esto va a generar que una mayor resistencia o un empeoramiento en la distensibilidad pueden provocar una disminución de los volúmenes corrientes observados, y esto, en este modo, si no podemos diferenciar de una manera fiable cuál de los dos escenarios es el que está sucediendo, si un aumento de la resistencia o disminución de la distensibilidad. Con respecto a lo que les mencionaba ahorita el autopit, entonces hay que tener en cuenta que es una causa especial del empeoramiento de la distensibilidad respiratoria, y este se va a producir pues cuando los pacientes no exhalan completamente antes de iniciar la siguiente respiración. Entonces los pacientes van a quedar con aire atrapado en los pulmones, de modo que la presión retenida es superior a la PIP aplicada. Entonces esto va generando el autopit. Entonces, a medida que va aumentando el autopit, vamos a ver que el ventilador va a requerir de hacer mayores presiones inspiratorias para poder administrar ese volumen corriente deseado. Entonces, cuando queremos medir la autopit, esta la podemos realizar básicamente una vez se monitoriza que ya realizó la expiración el paciente. Entonces se va a mirar cuál es el PIB total. Generalmente el PIB total tiene que ser igual al PIB que le estamos aplicando. Sin embargo, pues cuando hay un atrapamiento de aire, vamos a ver que este va a ser mayor. Entonces, de esta manera es que podemos hallar cuánto sería el autopit y si está viendo este. Siguiente. Entonces, aquí vemos unas gráficas que también nos pueden dar a entender un poco en qué momentos podría haber un autopit. Entonces, estas son gráficas de flujo tiempo. Entonces, si ven aquí donde señala como la flecha y también en el punto de la gráfica derecha, vemos que no está llegando hasta el cero. Entonces, la parte de abajo representa la expiración y pues si esta básicamente no está viendo una expiración completa y por eso no está llegando hasta ese punto. Sin embargo, esta no es la forma más fiable y pues siempre lo ideal es mirar y calcular como les mostré arriba
si está habiendo un autopip o no. Es muy frecuente que esto se presente, ya sea por broncoespasmos graves o al tener unos ajustes inadecuados del ventilador o ambos. Esto para poderlo arreglar sirve bajar la frecuencia respiratoria o también bajar el tiempo de la fase inspiratoria. Básicamente es ambas con el fin de alargar la fase expiratoria y que pueda generar una, pues, una disminución de este autopip. Siguiente. Entonces, con respecto a la presión de conducción, esta básicamente va a representar la presión que está encima de la PIP necesaria para mantener el pulmón inflado hasta el volumen corriente elegido. Entonces, esta la podemos hallar con la fórmula de la presión de meseta menos el PIP total. También hay que tener en cuenta que la distensibilidad estática del pulmón va a ser igual al volumen corriente dividido por el driving pressure. ¿Listo? Esto significa que entonces la conducción va a ser inversamente proporcional a la distensibilidad del pulmón. Entonces, los pulmones que van a ser menos, que van a tener un menos compliance o que van a ser más rígidos, van a requerir de unas presiones de conducción mucho más elevadas para poder alcanzar el mismo volumen corriente. Y pues esto también es importante en la práctica clínica porque las presiones de conducción se correlacionan fuertemente con la mortalidad en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces se cree que los valores que son protectores son los que son menores a 15 centímetros de agua. Siguiente. Entonces esto era lo que también les mencionaba ahorita de cuando vamos a medir estos parámetros de mecánica respiratoria. Entonces esas maniobras de retención inspiratoria y expiratoria solamente se deben realizar cuando el paciente está pasivo y conforme con el ventilador o pues si ya de per se estaba con paralizante. No debe administrarse el paralizante con el único fin de obtener esas medidas precisas. ¿Listo? Si no, pues ya ahorita también lo valoraremos más adelante al mirar la sedación analgesia, pues con la escala del RAS. ¿Listo? Que básicamente el paciente esté cómodo. Perfecto, ahora vamos a ver un poco, pues, realmente a grandes rasgos los valores que le vamos a colocar a los ventiladores, pues según la manera que queramos utilizarlo. Entonces vamos a empezar con el volumen corriente. Esto pues claramente se usa a cuadrar por volumen y debe cuadrarse de 6 a 8 cc por kilogramo. Esto según el peso predicho para la mayoría de los pacientes. Ya pues como saben siempre hay excepciones, pero aquí estamos viendo lo más básico. Y lo ideal es que la presión plato sea de 30 centímetros de agua. Como ya nos explicó Laura, pues esto no es algo que se pueda controlar, sino es algo que tenemos que ir monitorizando. Algo que sí es muy importante y recalcar mucho es que los pacientes que no tienen síndrome de dificultad respiratoria en el adulto pueden tolerar volúmenes de más de 10 cc por kilo, 10 mililitros por kilo de peso corporal previsto. Pero lo que se ha visto es que esta patología no se suele reconocer correctamente en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Que es un paciente con SDRA, pero de pronto le colocamos un volumen muy alto y lo que estamos causando es un daño. Por lo cual, en los pacientes en general se recomienda cuidar 6 a 8 cc por kilo con el peso predicho. Y en los pacientes que sí sepamos que tienen síndrome de dificultad respiratoria al adulto, sí le colocamos 6 cc por kilo. Ahora, si utilizamos el control por presión, la presión inspiratoria debe ajustarse para alcanzar sus objetivos, pero se debe estar reevaluando continuamente en el paciente para que no haya mucho volumen. Entonces, lo que dice, si cuadramos el ventilador por volumen, pues tenemos que evaluar, pues primero que, perdón, si cuadramos el ventilador por presión, qué pena con ustedes, tenemos que ver que el volumen corriente que se le está aportando al paciente sea el adecuado, es decir, de 6 a 8 cc por kilos, no sea que le estemos dando menos o más. Ahora, en cuanto a la frecuencia respiratoria, pues está de proporcionar una ventilación adecuada y ser cómoda para el paciente, es decir, que se puede hacer una ventilación completa y no sea muy cortas o muy largas. Y esta siempre, siempre, siempre la vamos a cuadrar, excepto en la presión soporte, porque esta el que va a iniciar la respiración, pues siempre va a ser el paciente. La idea es que sea entre 14 y 18 respiraciones por minuto, esto otra vez en la mayoría de los pacientes,
Pero cabe recalcar que los pacientes que tienen acidosis metabólica, la frecuencia debe aumentarse hasta igualar o superar la ventilación por minuto previa de intubación. Por eso mismo es muy importante siempre, pues, tomar el tiempo y ver cuántas respiraciones tiene por minuto el paciente antes de intubarlo o cuando llegó, así podemos cuadrarla después con el ventilador, porque de lo contrario podríamos empeorar la acidosis y pues precipitar complicaciones. Ahora, hablando de la PIP, pues como ya os explicó compañera, esta es para evitar el colapso alveolar y no generar lactectasias. En el contexto de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, igual que como les hablé ahorita, se debe seleccionar los valores de PIB más altos, es decir, 5 milímetros de mercurio, y lo ideal es establecerlo no a 5 sino en valores puede ser más bajos, en todos los pacientes para minimizar la apertura y el cierre de los alvéolos, es decir, el colapso completo de los alvéolos, para que no se vaya a generar un atelectrauma, perdón. Y en cuanto a la FIO2, pues esta es sencillamente, como ya creo que probablemente sabemos todos, la cantidad de oxígeno que se está administrando al paciente. Inicialmente, pues apenas intubemos al paciente, ya le cuadremos todo lo del modo de ventilación. Vamos a iniciar la FIO2 al 100% en caso de hipoxia y la tenemos que ir reduciendo hasta alcanzar una presión arterial de oxígeno, esto pues con unos gases arteriales que estén entre 60 a 100 milímetros de mercurio o en la mayoría, en general, en los pacientes, digamos que tiene una saturación de oxígeno del 92% al 96%. Esto porque, pues, darle constantemente al paciente una FIO2 de 100%, pues también puede causarle daño. Bueno, con respecto a la sedación y analgesia, entonces vamos a ver que en un paciente que esté agitado, que esté ansioso, pues lo ideal es que no vayan a estar así, entonces siempre es muy importante garantizarles ambas, para garantizar de este modo la comodidad del paciente y pues mismo la sincronía del paciente con el ventilador. Entonces aquí, pues mediante la escala de agitación y sedación de Richmond, vamos a evaluar constantemente para evitar la sedación excesiva o asimismo la sedación insuficiente. Entonces, esto también lo vamos a relacionar pues con lo que estemos necesitando del paciente. Entonces, si por ejemplo es alguien que tiene un trauma craneoencefálico, tocársele exploraciones neurológicas seriadas, entonces es mejor tenerle una sedación ligera. Sin embargo, es necesario siempre tener una sedación profunda en los pacientes que van a estar paralizados, siempre que estén paralizados o por ejemplo si se utilizó en la secuencia de intubación rápida rocuronio y tan pronto haya terminado la intubación, de una vez se tiene que garantizar la sedación del paciente. Siguiente. Entonces, con respecto a los agentes bloqueantes neuromusculares, estos deben utilizarse solamente cuando hay una mala sincronía del ventilador y del paciente. Entonces, esto va a afectar la sedación y la analgesia de la ventilación. Sin embargo, generalmente muchas veces esa sincronía mejora mejorando pues la sedación y la analgesia. Y hay que tener muy claro que, pues lo que les decía, siempre que que tenga un bloqueante neuromuscular, debe garantizarse una sedación profunda. Y también vemos que en el síndrome de distrés respiratorio agudo, se ha visto que esto también genera una menor duración de la ventilación y una mejoría de la mortalidad. Entonces, en la parte derecha vemos la tabla que les decía de la clasificación del estado de sedación, la escala de Richmond. Entonces, lo ideal es mantenerlo en la puntuación más alta que se pueda, siendo esta entre 0 y -5, manteniéndolo entre ese rango lo más alto que tolere el paciente. Con respecto a la analgesia, entonces, en la, en la analgesia utilizamos generalmente opioides, entonces aquí hay que tener en cuenta que estos pueden generar depresión respiratoria dependiendo de la dosis, lo cual también en pacientes que tienen una disincronía ventilatoria puede ser beneficioso. Entonces, también tener en cuenta pues las interacciones. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con insuficiencia renal, de pronto no va a ser tan aconsejable darle morfina que se excreta por vía renal, sino va a ser preferible darle fentanilo. Con respecto a la sedación, entonces tenemos varias opciones. Por ejemplo, están las benzodiazepinas,
que estos van a ejercer efectos clínicos dependiendo de la dosis al unirse a los receptores GABA, lo que va a producir primero una ansiolisis y después la sedación y la hipnosis. Entonces, estas pueden formularse mediante vuelos repetidos o puede administrarse mediante una infusión continua. Sin embargo, en los pacientes críticos, las benzodiazepinas tienen una farmacocinética alterada que va a provocar que se acumulen de una manera tisular y pueden generar una sedación prolongada. Entonces, en estos pacientes críticos o también en los pacientes obesos con insuficiencia renal, hepática, es mejor que se utilice por bolos que a que se haga por infusión continua. En cambio, por ejemplo, con el propofol, que es otro que también se puede utilizar para la sedación, este se ve mínimamente afectado en los pacientes críticos, a diferencia de las benzodiazepinas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pues lo ideal es no administrarlo durante más de 48 horas, porque para pues evitar básicamente el síndrome de propofol. Y con respecto al haloperidol, este puede ser útil en pacientes que permanecen agitados tras ya haber recibido grandes dosis de otros sedantes, especialmente porque este no va a afectar la hemodinámica del paciente. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta que este no tiene propiedades analgésicas ni amnésicas, entonces no puede utilizarse como una modalidad única para la sedación de los pacientes críticos, sino es un ayudante de los otros. Y pues también tenemos la desmetomedina, que este generalmente tiene un impacto insignificante en el impulso respiratorio. A veces sí puede generar bradicardia e hipertensión, pero este también es una muy buena opción que podemos utilizar. El siguiente. Con respecto al manejo de secreciones, pues lo importante de esto es que lo ideal es reducir el desarrollo de la neumonía asociada al ventilador. Entonces se tiene que encontrar un equilibrio entre la eliminación de las secreciones y pues la interrupción de las ventilaciones. Y también es aconsejable colocar una sonda nasogástrica u orogástrica para asimismo generar una descompresión gastrointestinal y colocar el paciente en posición semiacostada elevando la cabecera de la cama. ¿Listo? Bueno, ya para algunas conclusiones, pues tenemos que saber que la ventilación mecánica aporta soporte ventilatorio, pero no es el tratamiento para la patología de base del paciente. Se debe tener en cuenta la fisiopatología al momento de dar la ventilación mecánica invasiva para conocer los modos. También que la ventilación fisiológica funciona con presión negativa, mientras que la del ventilador va a ser por presión positiva. Esto va a tener efectos fisiológicos. Las maniobras para evaluar la mecánica respiratoria solo deben medirse cuando el paciente está pasivo y conforme con el ventilador. Los principales modos son el control por volumen, por presión y el soporte por presión. Y una vez intubado el paciente, se debe evaluar qué sedación, analgesia y el manejo de secreciones que se le van a dar. Eso sería todo y pues, una vez más les recuerdo acerca del simposio académico de medicina de emergencias, que ya en 2 a 3 días, entonces para que estén todos allá, todos los interesados que les gusten emergencias o también no, pues, médicos que ya nos vayamos a graduar o recién graduados, pues esto nos puede servir a todos en la sala de urgencias. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, Gracias. muchachos, muchas gracias. Pasamos ahora a palabras de la doctora. Hola, ¿cómo están a todos? No, pues la presentación en realidad es un tema muy extenso, entonces sé que fue demasiada información en muy poco tiempo. Em, Como les había dicho a ellos, nos enfocamos como en los métodos de ventilación más básicos porque hay muchas otras formas de ventilar y creo que la única forma en la que uno al final aprende ventilación mecánica es pegándose a un ventilador, de pronto hablando con las terapeutas respiratorias y que a uno le expliquen qué es lo que está pasando, viendo las gráficas e interpretarlas. Entonces, es como un brochazo general de lo que es la ventilación mecánica, pero me parece que la presentación estuvo muy completa. Solo unas cosas acerca de la sedación. Mm, Sobre los medicamentos que se utilizan para relajación muscular, se utiliza de inductor el rocuronio, pero cuando uno va a dejar el paciente relajado porque el paciente está en un SDRA,
se utiliza becuronio o cisatracurio, porque el rocuronio tiene una vida de acción muy corta, entonces realmente ese no se utiliza de infusión para cuando utiliza la SDRA. Y de medicación, pues lo ideal es tener una pseudoanalgesia balanceada, posible que el paciente esté lo más profundamente sedado, bueno, dependiendo de cuáles son nuestras metas, y se utiliza usualmente un opioide asociado a un sedante, que puede ser dexmedetomidina, ketamina o propofol, o midazolam también, y pues utiliza fentanil casi siempre. Pocas veces utiliza haloperidol porque el haloperidol tiene muchas interacciones farmacológicas y tiene interacciones también con los medicamentos que usamos en sedación. Entonces, de rescate se pueden utilizar bolos del mismo sedante, se puede utilizar otros medicamentos como la olanzapina, la promacina, pero el haloperidol sí casi no se utiliza. Es como lo que quería como resaltar. Y lo del plano de sedación. Eso depende de las metas que yo tenga, si estoy en rehabilitación, si estoy en un paciente que tiene un SDRA, que es un paciente que tiene, no sé, una neumonía y solamente lo estoy ventilando por la neumonía, depende de las metas. Así la sedación, lo ideal es tratar de no tenerlo en -4 ni en -3, sino tenerlo en un plano de sedación intermedio, como en un 0 o en un 1, más o menos, para que nos dé un plano de sedación en que el paciente pueda asistir y sea más fácil la rehabilitación pulmonar. Pero eso es todo. No sé si tienen Gracias, preguntas. doctor. Bueno, yo Listo. creo que no hay Dado que más no hay preguntas. preguntas. Eso. Sí, pero Andrés tiene la mano Ah, levantada. bueno, Andrés Felipe, eso. Hola, buenas noches, chicos. Chicos, no felicitarlos. La verdad que es un tema difícil, es un tema difícil cuando uno habla de ventilación mecánica. Mm, y yo creo que lo hicieron muy bien. Algo importante que quisiera resaltar cosas. Siempre recuerden que la intubación, sobre todo en esos pacientes como lo mencionabas de manera inicial, por ejemplo, esos pacientes que tienen EPOC, asma, pues es a lo último que queremos llegar. Son pacientes que son muy complejos de ventilar, son pacientes que tienen una cosa que se llama un punto igual de presiones precoz, tienen un cierre prematuro de la vía aérea, y entonces ellos van a necesitar modos especiales que aseguren una presión en la vía aérea durante el proceso expiratorio para que no se alcance rápidamente ese punto igual de presiones. Siempre pues comiencen por lo básico. Si ustedes en algún momento de su vida tienen que ventilar a un paciente, comiencen por el modo controlado por volumen. No olviden pues lo que decían los chicos, que ustedes tienen que hacerlo pues con volúmenes protectores que van de 6 a 8 del peso predicho. Y no, yo creo que es un tema muy interesante y muchas cosas para hablar. Hay que hablar de las presiones, los de diferentes gradientes de presión de la vía aérea para que lo podamos entender un poco más profundo. Pero yo creo que para según los parámetros básicos es una charla muy buena. eh, y felicitarlos. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo a esa aproximación inicial. No tenía más nada para decir y los felicito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Listo, muchachos. Eso sería todo. Gracias por asistir. Gracias también por la charla muy buena. Y eso sería